Aquí me tenéis. Bienvenidos a mi trimestral de investigación. Mi nombre es María José Beltrán Lozada y curso el grado 9º. Y en este tercer trimestre he tenido el honor de poder presentarles mi trimestral de investigación a través de este increíble formato de video. Saludos, profe Nidia. Bien, entonces ¿de qué va a tratar esta trimestral? Vale, esta trimestral está enfocada a cómo podemos interpretar la información que nos vamos recopilando a lo largo de nuestro proyecto para poder hacer una nueva versión en nuestra investigación final y poder dar un nuevo aire a lo que ya se venía haciendo. O si no, pues puedes dar una increíble interpretación de una nueva teoría de lo que quieres hacer, ese es el epítome de las investigaciones. Bueno, sin nada más que empezar, comencemos. Y empezando, sin querer borré una parte del video, pero lo que quería decir en ese momento era que la Universidad Autónoma de México definía la observación como la inspección y estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente. Sigan con el video. La misma universidad considera que es uno de los pasos más importantes para realizar una buena investigación, ya que esta nos ayuda a interiorizar lo que está ocurriendo en el momento de los hechos a través de nuestros propios sentidos. Ese es el punto de la observación. En el ejemplo del Palacio de Justicia se conserva muchísima información, sobre todo audiovisual, de los eventos que ocurrieron el 7 de noviembre de 1985. Se tienen imágenes de cómo se está encendiendo el palacio, cómo era la toma de rehenes, de cómo estaban saliendo los rehenes. Estas imágenes son súper famosas cuando estaban yendo al centro de operaciones de la Casa del Florero. Y también conservamos muchísimas grabaciones de la radio. También se conserva el noticiero de Caracol, que estaba dando la última noticia. También conservamos las llamadas que hizo Alfonso Reyes Echandía, el magistrado, hacia la radio para pedirle al presidente que por favor parara los disparos. Es que hay mucho de qué hablar, en serio. Entonces, existen dos tipos de observación. Está la observación científica y la observación no científica. Bueno, la observación científica es la que se estudia centralmente en el objeto. Ya tiene claro cómo estudiarlo, teniendo en cuenta todas y cada uno de los detalles, y tiene una metodología planeada para poder estudiarlo a fondo y que quede la observación más exacta posible. En el otro espectro tenemos la investigación, la observación no científica. Esta no se centra en un objeto, se centra más en la escena e intenta analizar todos los detalles para ponerlos en la escena, pero no es como que haya un método específico que esté usando o una metodología que le permita hacer observaciones exactas. Entonces este tipo de observación suele tener un mayor margen de error, claramente. Bien, la comparación busca descifrar las diferencias y similitudes entre dos variables, objetos, situaciones, etc. El uso que le damos a la comparación es la de encontrar las características esencialmente en común que tienen. Ese es prácticamente el uso de la comparación en una investigación. Más de lo que la mayoría de personas cree, la comparación en la investigación no solo se puede centrar en las características superficiales que vemos en ambos sujetos. También toca estudiar cada caso en específico a fondo para poder entrañar específicamente las características que tienen en común. En el ejemplo del día de hoy podemos ver que la toma del Palacio de Justicia fue una versión 2.0 de la toma de rehenes que se dio en el 80 en la Embajada de la República Dominicana. La película está muy buena. Con el para nada sospechoso y populista nombre Operación Libertad y Democracia. Estos dos eventos fueron muy similares en el modus operandi de la guerrilla, pero fueron muy diferentes en el actuar del gobierno. Por ejemplo, en la toma de la embajada no hubo ningún rehén muerto. Solo hubo un muerto guerrillero que fue mientras estaban tomando la embajada. Mientras que en el Palacio de Justicia, pues, no fue tan pacífica que digamos. Pero, asimismo, la comparación también tiene sus problemas. Cuando no se tiene un control estricto sobre las variables que pueden afectar el resultado final, cuando no se tiene un control estricto sobre las
sobre los grupos de estudio, es posible que otras variables puedan afectar los resultados finales. Por eso es que la mayoría de estudios comparativos en la medicina se hacen con gemelos. Por eso en la toma del Palacio de Justicia se quería hacer un juicio contra la ahora expresidente Belisario Betancur. Sin embargo, la captura de rehenes que se dio en 1980 en la Embajada de República Dominicana se dio más que todo para liberar a algunos presos políticos. Bueno, podemos sacar de conclusión que esta guerrilla tenía unos estándares un poquito altos. Según la Real Academia Española, la relación es una correspondencia de una cosa con la otra. Es una definición un poco abierta. Un ejemplo de relación podría ser el sitio que escogió la guerrilla para realizar la operación Antonio de Nariño por los derechos del hombre. Su objetivo era enjuiciar al presidente Betancur por haber incumplido los acuerdos que se habían hecho años antes para que hubiera una tregua entre el M-19 y el gobierno. ¿Y cómo lo iban a hacer? Obligando a los magistrados de las altas cortes con un AK-47 en la mollera. ¡Sí, señor! La relación es muy importante para realizar buenas definiciones, porque todo está relacionado. De hecho, las teorías científicas son relaciones que se dan a diferentes ideas para sustentarlas en una teoría total. Esto explica que la realidad se fundamenta a través de múltiples relaciones. Claro, el solo uso de la relación no hará que mágicamente se defina bien un concepto, pero es muy útil aplicarla en diferentes etapas de la investigación. La definición más minuciosa sobre clasificación es la del orden de las cosas en una serie de categorías o clases. Organizar y dividir cosas con respecto a un criterio ya escogido de antemano. Clasificar es una habilidad que se ha ido desarrollando desde hace millones de años, junto a la evolución del cerebro humano. Es una de las maneras más eficientes que tenemos para organizar la información y asimismo entender el mundo en el que vivimos. Clasificar, naturalmente, hace parte del ser humano. Desde que somos pequeños aprendemos a clasificar los sonidos, las diferentes vocales mientras las relacionamos con un símbolo en específico, para luego combinarlas en palabras que representan conceptos, para luego esas palabras combinarlas y formar oraciones, que sean entendibles con un orden lógico. Aplicándolo a la toma del Palacio de Justicia existe muchísima información sobre esta tragedia a comparación de otras, por lo que es importante clasificarla para no perderse en el camino. Para eso existen diferentes tipos de clasificación. La primera, según la naturaleza del objeto. Esta se encarga de clasificar los objetos o sujetos dependiendo de sus características en común. Entonces, como ejemplo, podríamos clasificar los tipos de munición que se usaron en la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Por el lado del ejército tenemos la munición de un fusil Galil y la de una subametralladora. Y por el lado del M-19 tenemos un fusil Galil de munición, tenemos un revólver, la bala de un revólver y la bala de una pistola, que fueron como las armas con las que entraron, y estos ya son de combate. Por ejemplo, se sabe que muchas personas de renombre murieron a manos del ejército porque se le encontraron este tipo de balas que no usó el M-19. Por eso se tiene la teoría de que, pues, capaz que el gobierno planeó que sucediera todo esto. Luego están los criterios según su funcionalidad, y estos se definen según su utilidad y su relación con el resto de clasificaciones. Por ejemplo, tenemos las grabaciones que se dieron antes de las 9 p.m. y el material recopilatorio audiovisual que se dio más o menos después de las 2 de la mañana, porque después de las 9 p.m. fue la mayor masacre, donde se dio el mayor tiempo de balacera, donde se empezó a esparcir más el fuego en todo el edificio, y pues ahí fue, en ese lapso de tiempo fue donde murieron las personas más importantes y la gran mayoría de personas. Pero ahora sigue el último tipo de clasificación, que es el más útil de todos. Así es, hablo de la clasificación jerárquica, que es la que nos ayuda a clasificar la información según su importancia. Por ejemplo, no es tan importante saber qué fue lo que distrajo a nuestro señor presidente de atender las súplicas del Dr. Reyes, a saber por qué la gran mayoría de personas desaparecidas se encontraron en la cafetería en el momento de la toma. La descripción es hacer presente algo con palabras o figuras que la imaginación retiene. Algo muy corto, sencillo, conciso. Me encanta esta definición. Antes se creía que la descripción era de los métodos más fieles,
ya que no permitía que la percepción del investigador afectara las evidencias. Asimismo, se creía que las ciencias sociales no les servía tanto este método, porque por su definición tienen una naturaleza muy cambiante. Sin embargo, a pesar de que los objetos cambien, siempre van a tener una misma esencia, antes de convertirse en otro objeto totalmente diferente. Así que sí sirve la descripción en las ciencias sociales. Entonces, uno de los mejores usos de la descripción es en escenas del crimen. Mire, imagínese esta escena. Son aproximadamente las 3 de la tarde, en el centro administrativo de la ciudad de Bogotá. El de 1985, claro, antes de que se pasara a la 26. Estás en el antiguo Palacio de Justicia. Están entrando 2 tanques a la entrada principal del edificio, mientras que alrededor se escuchan disparos, y hay muñequitos verdes con sombreros ocultos detrás de las escaleras. Seguramente se imaginaron algo así. Para empezar, la gran mayoría de investigaciones están codificadas, por lo que si queremos utilizarlas como información extra en nuestra investigación, primero debemos entender de qué se tratan las codificaciones en una investigación. La codificación, estrictamente hablando, es la de definir las categorías de los datos que se van a usar en la investigación, y generalmente se usan en investigaciones cualitativas. Así, codificar sería relacionar los datos con la idea de la investigación, a partir de relacionar datos e imágenes. Por lo tanto, decodificar sería algo así como entender las ideas principales de una investigación utilizando las palabras clave, que aparecen al principio de cualquier estudio o artículo científico que se tome en serio a sí mismo, ya que los códigos nos permiten delimitar más la información para dar. Y junto al glosario te permitirá tener una guía para no perderte en tanta palabrería científica en estos artículos académicos. A pesar de lo complicado, sofisticado y glamurosa que suenen, no es un concepto tan complicado. Prácticamente inferir es sacar una conclusión a partir de la falta de información de 2 ideas. Es una habilidad que junto a la clasificación ha sido implementada por nuestro cerebro a partir de su evolución en millones y millones de años. A veces nos juega una trampa porque al no tener la información completa podríamos sacar conclusiones aceleradas. Un muy buen ejemplo de esto reflejado en la sociedad colombiana moderna es juzgar a nuestro próximo presidente Gustavo Petro, que participó en la toma del Palacio de Justicia. Que claro, como la toma del Palacio de Justicia fue hecha por el movimiento del M-19 y como Petro pertenecía a este movimiento, obviamente él fue el que planeó todo, el que dio los mandatos para que claramente no habían otros jefes. Claramente él fue el solito el que se mandó en la guerrilla, obvio. Pero según el mismo Petro, por esos días estaba siendo torturado en la escuela de caballería, para luego ser condenado por 4 años por porte ilegal de armas. Sin embargo, al ser uno de los representantes más llamativos del M-19, es normal que la gente encuentre lógico de que obviamente Petro haya participado en la toma del palacio. Tiene que cargar con esa cruz. Y para lo último, lo mejor. Mira esto. Interpretar es el pilar del desarrollo científico y tecnológico. O sea, imagínatelo. ¿Sabes lo fuerte que es eso? ¿Lo increíble que es eso? ¿Sabes? Imagínate, además de poder entender, aportar un poco de tu conocimiento para que entre todos, aportando su granito de arena, vayan haciendo el concepto cada vez más grande y que sea más completo. Y así otras personas puedan utilizarlo y se crea el avance tecnológico. Es que ¿hay una mejor definición de aportar a la sociedad? No creo que haya. En fin, interpretar es un proceso cognitivo donde además de entender vas a usar un poquito de tu conocimiento para aportarle algo de más a lo que has investigado. Por eso me cae mal la gente que es obstinada. No aprecian el trabajo que uno hace. El trabajo de pensar, no lo aprecian, terrible. No me hablen de esa persona. Pero en todas las secciones anteriores les he dado ejemplos del Palacio de Justicia, así como el nombre del video dice. Así que para terminar, les dejo con lo mejor. O sea, si se van a quedar con algo del video, quédense con eso. Después de comprender la mayoría de cosas que sucedieron en el Palacio de Justicia, tenemos la teoría de que los principales responsables de la toma del palacio, los primeros, los que hicieron todo este desmadre, fueron los del gobierno de Belisario.
¿Y por qué dirás? Bueno, como sabemos, la versión oficial nos dice que Pablo Escobar le pagó al M-19 para que realizara la toma. Pero como sabemos, pues es como que el M-19 hiciera algo sin hacerlo de manera poética. Además, si Pablito quería desaparecer a las personas que estaban haciendo el papeleo para que se aprobara la extradición, también hubiera que tener en cuenta a los demás organismos que también estaban planeando la exportación e importación de presos con otros países. Pero ¿por qué el gobierno no quiso solucionar las formas de manera pacífica? ¿Por qué de una vez tuvo que, en la toma del palacio, meter a los tanques con un montón de subdivisiones del ejército cuando plenamente no podría ser como sucedió con la toma de la Embajada de la República Dominicana? Porque, escuchen esto, porque en ese momento el gobierno tenía una estrecha relación con el narcotráfico. Y pues tampoco les convenía que se aprobara la extradición. Y tampoco se siguieran los procesos que se estaban llevando contra grandes capos. Así que tenemos a Pablito pagándole al gobierno para que, pues, mataran a los de la corte y que no siguieran con esos procesos. El gobierno haciéndole caso porque, pues, narcopolítica. Luego, el gobierno y Pablito arreglando un pago al M-19 para que se tomen el palacio. Y como la guerrilla ya estaba con unas ganas de tomarse algo porque, pues, les estaban incumpliendo los acuerdos que habían hecho años antes. Entonces, pues, tenían la excusa perfecta. Bueno, muchas gracias por dedicarme 10 segundos, 10 o 15 minutos de su existencia para ver este video. Besitos, mamá.